liderado, que ten unha IP, que é Alba Nogueira, que é profesora e catedrática de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Esta rede interdisciplinar pois leva anos pois facendo equipo, se escoita un poquinho de eco, non sei se me escoitades ben, facendo equipo, creando, bueno, pois ampliando espacios de investigación. Está neste espacio de investigación Armela, nesta rede, confluímos pois investigadoras da área do campo da ciencia política, pero tamén do campo do dereito. E os temas de investigación que normalmente pois están, digamos, na nosa axenda investigadora, están relacionados cos dereitos sociais, coas políticas públicas de igualdade, coas políticas de benestar. E o seminario Xénero e Política pois é un espazo que creamos prácticamente casi hai 3 cursos, 2 anos e medio, con, bueno, pois cunha vocación de crear un espacio de intercambio, de debate académico, pero tamén con vocación divulgativa para abrir estes temas a un público máis amplo interesado nos temas de xénero e política, non? Como vos decía, leva funcionando este seminario case 3 cursos, 2 anos e medio. Pouco a pouco pois queremos ir consolidando o seminario, ter un alcance maior. Nese sentido, pois, como ben sabedes, neste último ano, bueno, pois as condicións debido á pandemia da COVID pois mudaron radicalmente e o seminario pois tivo que trasladarse do seu formato presencial a un formato telemático. Entendemos que este formato telemático a presente e a futuro tamén está abrindo unha ventá de oportunidade para que persoas que inicialmente non contábamos con que poideran estar nos seminarios porque tiña un formato presencial, pois agora se poda, como decía antes, abrir a un público máis amplio. De aí que dende o Grupo Armela trataremos de cando as restriccións por los aforos motivados pola pandemia rematen, combinar a presencialidade con tamén co dimensión telemática. Ben, hoxe vai ter lugar a segunda sesión deste seminario. A primeira, como sabedes, tivo lugar o pasado mes de marzo e abrimos este curso, bueno, pois coa intervención dunha investigadora, dunha profesora que tamén é pois membro do Grupo Armela, que está hoxe aquí tamén con nós, que é Alba Alonso. E hoxe, pois, 15 de abril, temos o prazer tamén de inaugurar, de abrir unha segunda sesión do seminario Xénero e Política. En esta ocasión, pois, temos o luxo, o placer de ter con nós, que xa en nome do Grupo Armela lle dou a benvida, a Marta Fraile, a que lle damos as grazas por aceptar o convite. Moitas de vos, seguro que non necesitades a presentación desta excelente investigadora, pero en calquera caso fago un pequeniño resumo tamén da súa trayectoria. Marta Fraile é doutora en Ciencia Política polo Instituto Universitario Europeo de Florencia, é científica titular do CSIC, traballa e é vicedirectora do Instituto de Políticas e Bienes Públicos e foi profesora e investigadora que impartiu pois, docencia en importantes e numerosas universidades como a Universidade Pompeu Fabra, a Universidade Autónoma de Madrid, a Escola Superior de Pisa, a Universidade Europea de Budapest, no Instituto Europeo Universitario, e conta, como decía antes, cunha importante trayectoria investigadora con numerosas publicacións internacionais e colaboracións en equipos internacionais de investigación. Hoxe, neste seminario, vai analizar a incidencia da fenda de xénero na política a partir da teoría psicolóxica dos roles de xénero, non? Os roles de xénero pois, asignados á masculinidade e á feminidade. As preguntas tan interesantes que, en principio, bueno, pois vai a tratar de contestar ou abrir a este seminario terían que ver, por exemplo, coas seguintes. Existe unha fenda de xénero no comportamento político? É a política un espazo excesivamente distante ou alonxado das mulleres? É a política un espazo pensado para e por os homes? Existe unha fenda de xénero relacionada co sentimento de eficacia política e que indicadores poderíamos atopar? Como vedes, estas preguntas son preguntas moi interesantes, moi relevantes,
que van a ser abordados nesta segunda sesión. Ben, vou rematando, simplemente recordar un pouco cal é a dinámica do seminario. Durante os primeiros 25-30 minutos, pois, teremos o placer de escoitar a presentación charla de Marta Fraile e despois, a partir de aí, abriremos unha rolda de preguntas, de debate para que todas as persoas que estades seguindo en directo este seminario, pois terades opción de falar, dialogar con Marta Fraile. Serán alrededor, polo tanto, de outros 20 minutos, 25 minutos. Bueno, pois nada, só me resta reiterar en nome do Grupo Armela o noso agradecemento e prazer de contar hoxe aquí con Marta Fraile. E nada, cando queiras, Marta, cando quieras, un placer, podemos comenzar. Grazas. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer veros, aunque no sea presencial, esto ya lo dejamos para la siguiente vez, que lo teníamos pendiente. Muchas gracias también al Grupo Armela en general. Y bueno, pues hoy voy a contaros, voy a dar esta charla que se enmarca dentro de la disciplina que los estudiantes que estáis participando y que habéis tenido la suerte de contar con las profesoras que tenéis, ya seguro que lo conocéis, ¿no? Que es la disciplina del género y la política, que para quienes no lo conozcan, pues se dedica a estudiar los obstáculos que las mujeres encuentran para implicarse y participar en el mundo de la política. Obstáculos objetivos, pero también obstáculos subjetivos. ¿Por qué es importante estudiar estos temas? Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿no? Pero a mí me gusta incidir mucho en el hecho de que en las últimas décadas las desigualdades entre hombres y mujeres en los países occidentales han disminuido bastante. Y entonces es siempre un juego de cuánto está de lleno el vaso, si medio lleno o medio vacío, ¿no? Lo que a mí me gusta siempre remarcar es que no han desaparecido las desigualdades, que hay muchos obstáculos que siguen ahí, que son persistentes, y que igual son más relevantes que los obstáculos que existían antes. ¿Y por qué? Pues porque estos obstáculos son más sutiles. A día de hoy, si lo pensáis, hay mucha gente que piensa que la igualdad entre hombres y mujeres es un hecho, ¿no? Y que si queda algún fleco, algún pequeño residuo de desigualdad, pues que se va a resolver solo, va a ser una cuestión de tiempo, ¿no? Es difícil encontrarte a día de hoy, ¿no? Alguien que defienda la desigualdad entre hombres y mujeres. Casi todo el mundo se define a favor de la igualdad. Pero de forma subconsciente tendemos a reproducir estereotipos y creencias que están ahí y que se siguen reproduciendo. Además, otra cosa que es relevante a día de hoy es que hay una especie de contrarrevolución, ¿no? Contra los excesos de las feministas. Se empieza a escuchar este discurso, incluso en España, ¿no? Que hasta no hace mucho teníamos la suerte de no contar con partidos de extrema derecha. Y a menudo se empieza a escuchar esta idea de que las feministas son excesivas, no se puede ir tan lejos, hay que conservar las tradiciones no se tocan, ¿no? Normalmente cuando pensamos en líderes de la extrema derecha, como Trump o como Bolsonaro, Salvini o el mismo Abascal, ¿no? Lo que parece que caracteriza a todos ellos es que hablan sobre todo por su actitud frente a la inmigración, el nacionalismo, ¿no? Los españoles primero, los italianos primero, pero se habla menos de que todo ello usan el tema de género para desacreditar el actual orden político y también para validar lo que ellos proponen, ¿no? Que es un poco la vuelta a la familia nuclear, donde la mujer desarrolla un papel fundamental y un papel que, digamos, que se conecta de nuevo con las tradiciones, ¿no? Entonces, por eso en este contexto yo creo que necesitamos más que nunca, ¿no? Mostrar con evidencia empírica los distintos tipos de desigualdades que existen y que son reales a día de hoy y que además son desigualdades que si no actuamos, si no tomamos medidas, no se van a desvanecer en el tiempo de forma natural. Porque son sutiles, porque a menudo pasan desapercibidas, pero igualmente son eficaces. Es verdad que durante décadas a todas las estudiosas, ¿no? de estos temas hemos asumido, ¿no? Aunque no lo hayamos dicho,
que la evolución de la igualdad entre hombres y mujeres sería algo lineal, ¿no? Algo en progresión continua, a lo mejor lenta, pero en progresión y sin vuelta atrás. En cambio ahora hay algunos indicios de que las desigualdades no solo no se van a desvanecer, sino que pueden aumentar, que podemos ir hacia atrás, ¿vale? Entonces, esta idea del sentimiento antifeminista, de una especie como de, a veces casi resentimiento, ¿no? Contra las mujeres arrogantes que lo quieren todo, que quieren acabar con las tradiciones, ¿no? Por eso, mi presentación de hoy lo que voy a hacer es hablaros de uno de esos mecanismos sutiles, ¿no? Que contribuyen a explicar por qué las mujeres se sienten más desconectadas del mundo de la política, por qué sienten que la política es un mundo menos afín, digamos más lejano de su zona de confort, si queréis, ¿no? Entonces os voy a hablar de una actitud que los estudios de cultura política y de opinión pública se estudió durante una época bastante, pero últimamente se ha estudiado menos, que es lo que se llama la eficacia política interna. ¿Cómo se define la eficacia política interna? Pues se puede definir como lo que piensan los ciudadanos respecto a la capacidad que ellos tienen para comprender y para participar en el mundo de la política. Vosotros diréis, ¿cómo se mide eso? Bueno, pues normalmente se suele medir a través de encuestas con algunas preguntas que ahora os enseño. También se pueden medir a través de entrevistas cualitativas, ¿no? Por lo general, de acuerdo a la evidencia que tenemos, las mujeres muestran, por término medio, un mayor desapego, una menor hacia la política y, por lo tanto, una menor eficacia política interna. Se sienten menos capaces de tener un papel activo en un grupo que se dedique a la política y confían en menor medida en su capacidad para participar en la política. Os voy a enseñar, voy a compartir la pantalla, me vais a dejar de ver un ratito, ¿vale? Os voy a enseñar, a ver si consigo compartir escritorio, vale, pues, espera. Ahí, ¿lo veis? Bueno, espero que lo veáis. Estas son las dos preguntas que se utilizan, por ejemplo... No se ve, Marta. ¿No se ve? Ah, no, vale. No se ve. Vale, pues, ¿y por qué puede pasar? A ver... Ah, porque no tengo la cámara encendida, a ver... Bueno, a ver. Porque está en ventana, vale. Yo creo que ahora ya sí la voy a ver. ¿Se Sí. ve? Sí, ahora sí. Vale, pues... Ahora. Estas son las dos preguntas, por ejemplo, que se utilizan en la encuesta social europea, la última oleada, que seguro que la conocéis los que estáis haciendo las asignaturas de algunas de las profesoras que participan en Armela, ¿no? Por ejemplo, en comportamiento político. Es una encuesta que se compara entre distintos países en Europa y hasta ahora se suele hacer cada 2 años. Y justo estas preguntas no se incluían, pero desde la oleada número 7 se han empezado a incluir, ¿no? Y es en qué medida se considera usted capaz de tener un papel activo en un grupo que se dedica a temas políticos y en qué medida confía usted en su propia capacidad para participar en política. Y aquí os pongo en los gráficos la diferencia en el valor medio de la respuesta a esta pregunta, que puede ir de 1 a 5, pues desde mucho hasta nada. Y como veis, pues en todos los países, hay variación entre países, pero en todos los países las mujeres declaran por término medio pues alrededor de 0,4 puntos menos confiar y sentirse capaz de participar o tener un papel activo en un grupo. Esto más o menos supone como unas diferencias por término medio de un 10% en la eficacia política interna. Entonces, bueno, es una cuestión relevante porque quienes más capaces se ven y más participan y más se implican en política, por lo tanto, si te ves menos capaz, pues más te distanciarás de la política. Por eso es relevante. Si las mujeres, por lo tanto, confían menos en sus capacidades, se alejarán más del mundo político. Bueno, pues vuelvo otra vez, me voy a volver a ver otra vez
creo. A ver, ¿cómo lo consigo? No me veis todavía, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para dejar de compartir? Vale. Ahora sí me veis. No, ahora no me veis. Ahora. La cámara falta. Ay. Ahora creo que... Ahora, vale. Pues como os decía, las explicaciones más recurrentes de esta diferencia o esta brecha de género, ¿no? De que para que las mujeres se declaren menos capaces de participar en política, pues las explicaciones más recurrentes son las que ¿cómo lo diría? Bueno, sí, las que recurren a los recursos socioeconómicos, ¿no? Es decir, aquellos que tienen menos recursos, en teoría, también se sienten menos capaces de participar en política, igual que la participación política real, ¿no? La segunda explicación más recurrente es la que menciona la importancia de la socialización en roles de género. Pero digamos que esta explicación se ha centrado en esta idea de que las mujeres se suelen percibir como mejor preparadas para cuidar de la familia, para dedicarse a las labores que tienen que ver con el cuidado del hogar y de la familia, y por lo tanto, incluso si trabajan, pues intentan combinar las dos cosas y les falta tiempo para dedicarse a la política. Por lo tanto, esto crea una especie de círculo negativo por el cual se van desconectando cada vez más del mundo de la política. Hay otra serie de explicaciones que tienen que ver más con el contexto, que es que ven los niños y las niñas cuando van creciendo a su alrededor y ven pocos políticos, ¿no? Pocas mujeres que tengan altas responsabilidades políticas. Entonces, claro, si no ven a las mujeres como políticas relevantes, pues crecerán pensando que ese no es el sitio de las mujeres, ¿no? De hecho, hay un estudio que muestra en Estados Unidos que en aquellos estados en los que hay mayor paridad en la representación, en las cámaras, hay menos brecha de género, incluso no existe brecha de género en la eficacia política interna. Bueno, pues yo lo que quería presentaros en la charla de hoy es la teoría psicológica de los redes sociales, de los roles sociales, y cómo esta teoría puede ayudarnos a entender por qué existe la brecha de género en la eficacia política interna. Esta teoría lo que viene a decir es que los roles sociales, que están bastante bien dibujados y segregados, ¿no?, entre hombres y mujeres, contribuyen a crear los estereotipos y las opiniones que tienen un sesgo de género. Para recordaros, ¿no?, que todos creo que intuitivamente sabemos lo que es un estereotipo de género, ¿no? Es como una idea preconcebida que tenemos sobre los comportamientos, las características y las actitudes que son más típicas de hombres y de mujeres, ¿no? Y que desarrollan pues, en todos los campos, en el campo de la familia, en el campo del trabajo y en general en el campo de la sociedad, ¿no? Como decía, estas ideas preconcebidas suelen activarse de forma subconsciente, pero tienen un efecto. Y el mecanismo que las activa es muy sencillo, ¿no? Imaginaros por un momento que conocéis a una persona y hay un mecanismo interno en vuestra cabeza que se activa inmediatamente y que le atribuyes funciones y características simplemente por el hecho de que pertenece al grupo social de hombres o al grupo social de mujeres. Ya asume que automáticamente que se va a comportar de una manera, que va a realizar una serie de actividades más probablemente, etcétera, etcétera. Ese es el mecanismo, es muy sencillo, pero y casi un resorte en el que ya ni siquiera somos conscientes de que lo hacemos, pero se activa. Bien, pues ¿cuál es el origen de ese resorte? ¿Por qué se activa? El origen, obviamente, está en las diferencias, ¿no? Las diferencias biológicas y físicas entre hombres y mujeres. Son diferencias que existen, ¿no? Diferencias, por ejemplo, biológicas genitales, hormonales o cromosómicas, ¿no? O diferencias físicas, pues yo qué sé, la altura, el peso, la masa muscular, ¿no? La masa ósea.
esas diferencias iniciales, que son como factuales, si queréis, objetivas, aunque bueno, pueden no serlo, o pueden ser cada vez más fluidas, si queréis, desde una perspectiva más del fuzzy gender, ¿no? Pero en general hay unas diferencias de origen que se van reforzando durante la infancia a lo largo del proceso de crecimiento y de socialización de los individuos. Para empezar, en la familia. En la familia, bueno, pues hay muchos estudios de psicología que muestran cómo los niños y las niñas imitan el comportamiento y el rol de los padres. Entonces, sí, normalmente en la familia hay unos roles muy bien definidos de especialización, las mujeres se dedican más a ciertas actividades en la casa y los hombres a otras actividades, pues hay una imitación que después se va reproduciendo, ¿no? Además, estas diferencias de roles se van reforzando a lo largo del tiempo en los agentes socializadores, ¿no? Como son la escuela, como son los medios de comunicación, el mercado de juguetes, incluso el mercado laboral, ¿no? En el caso de la escuela, por ejemplo, resulta súper importante en el desarrollo de los roles de género el hecho de que en las primeras etapas de la educación solo hay maestras que son mujeres, hay muy pocos maestros hombres, ¿no? También los contenidos, conforme van creciendo niños y niñas, en sus libros de texto hay muy pocas mujeres protagonistas y eso también transmite ideas, ¿no? Sobre el papel de la mujer en, pues eso, en la política, en la guerra, en las decisiones de Estado, ¿no? De hecho, hay una estudiosa que ha mostrado de forma sistemática cómo por término medio la inclusión de mujeres en los libros de texto es más o menos del 5%, comparando, ¿no? Entre nombres de mujeres y nombres de hombres. Otro refuerzo muy grande en el mercado de los juguetes. Os había preparado, pero no lo enseño porque si no hago lío otra vez y perdemos tiempo. Pero, por ejemplo, la publicidad del Lego, ¿no? En los años 80 os había preparado una foto en las que se veía la publicidad y, bueno, pues se veían niños y niñas vestidos igual, que construían aviones, coches. Ahora la publicidad del Lego, pues está totalmente centrada y dividida entre niños y niñas, ¿no? Y los Lego Friends de niñas pues dan una imagen pues, de niña muy, muy, muy clara, ¿no? El mercado, por ejemplo, de los vestidos que ponemos a los niños cuando son pequeños, tienen unos mensajes muy subliminales, ¿no? Por ejemplo, había preparado una en la que dice seré un futuro hombre de la estrella, el pijama del niño, y el pijama de la niña solamente quedó con héroes, ¿no? Bueno, pues son cosas sutiles, pero que van reforzando, ¿no? estos roles. Y otra fuente de refuerzo está en el mercado laboral, ¿no? Que está muy segregado. Hay algunos sectores, no solo los de la educación, como ya he dicho antes, sino, pues yo qué sé, todo lo que son, por ejemplo, en sanidad, hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Especialmente en el rango de enfermería o rangos más inferiores de la jerarquía. En cambio, en construcción es muy difícil ver a mujeres, ¿no? O, bueno, pues la famosa brecha de género en tecnología, ¿no? En todo lo que son ingeniería, técnica y tal. Todo esto contribuye, ¿no? A que conforme niños y niñas van creciendo y se van convirtiendo en adultos, se llega al resultado de los dos modelos psicológicos, ¿no? Típicos, estereotipados de hombre y de mujer. Al modelo de hombre se le denomina el modelo de agente, o en inglés agentic, que está caracterizado pues, eso, por atributos como la ambición, la innovación, la capacidad transformativa, pues el gusto por el riesgo, ¿no? En cambio, el modelo de la mujer es el modelo comunal, ¿no? O communality en inglés, y bueno, pues los atributos que se desarrollan, ¿no? o que están más directamente ligados a este modelo, pues son
la empatía, la compasión, el apoyo, el crear, el cooperar, el conseguir llegar a acuerdos. Estos son como los dos grandes modelos que se asocian a hombres y a mujeres. Agente frente a comunal. Bien, pues estos modelos de agente frente a comunal evidentemente crean expectativas acerca de cómo nos comportamos, qué papeles desarrollamos en sociedad. Por lo tanto, quienes se desvían de esos roles y de esos comportamientos estereotipados, pues suelen enfrentarse a una penalización social. Y evidentemente quienes lo adoptan, lo contrario, pues les va mejor, va todo más fluido, ¿no? Directamente ligado a este modelo psicológico de los roles sociales es el modelo de la congruencia de roles. Este modelo lo que viene a argumentar es que los ciudadanos tienden a desarrollar actividades que mejor se alineen con sus propios roles de género. ¿Vale? Es decir, quienes estén apegados a su rol de género, pues yo como mujer pues me siento comunal, ¿no? Por así decirlo, pues tendrán más probabilidades de adoptar ideas, motivaciones, aspiraciones que estén conectadas a ese rol al que están apegados. ¿Cómo esta congruencia de roles nos puede ayudar a explicar la brecha de género en la eficacia política interna? Bueno, pues la esfera de la política normalmente se percibe por los ciudadanos como un lugar competitivo, un lugar de conflicto, de enfrentamiento. Los medios de comunicación y sobre todo los social media contribuyen bastante, ¿no? a crear esta idea. A día de hoy se venden mucho más las noticias que reportan enfrentamiento y conflicto que las que reportan serenidad, acuerdo, ¿no? O, los formatos electorales, por ejemplo, también contribuyen a crear esta imagen, ¿no? De la política como un mundo feroz, ¿no? Entonces, en el proyecto que actualmente lidero y que está financiado por la Agencia Estatal de Investigación, hemos realizado una encuesta en diciembre del año pasado, una encuesta online, en la que partimos de esta idea, para ver si realmente esta sensación que tenemos de que los estudiosos, de que el mundo de la política se percibe por los ciudadanos como un mundo feroz, es real o no. Y entonces no me queda más remedio que compartir otra vez la pantalla para enseñar los resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo consigo hacer que se vea rápido. ¿Me veis? Bueno. Sí, ahora sí. Vale, pues la primera pregunta interesante que quería contaros es ¿hasta qué punto identificas cada una de las siguientes palabras con el mundo de la política? Y fijaros, estos son porcentajes. Un 75% identifica la lucha por el poder con el mundo de la política. Un 60% identifica competición con el mundo de la política o promoción personal. En cambio, digamos, conseguir acuerdo o un servicio a los ciudadanos o una forma de resolver los problemas de los ciudadanos, el porcentaje es mucho menor. La segunda pregunta es, ¿en qué medida crees que las personas que se dedican a la política tienen los siguientes objetivos? Y aquí os reporto el porcentaje de aquellos que dicen que mucho, ¿vale? Fijaros, los políticos, sobre todo, según los que participaron en esta encuesta, quieren conseguir poder, casi un 90% piensan así, enriquecerse o obtener reconocimiento. Y en cambio, fijaros, servir a los ciudadanos, resolver problemas o mejorar el mundo, muy poquito creen que sea así. Sobre estas respuestas no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres en la misma medida ven así la esfera de la política. ¿Vale? Solo en el caso de la competición, las mujeres tienden a verlo aún más. Hay una diferencia como de 10 puntos. Pero aparte de eso, hombres y mujeres en la misma medida. ¿Por qué remarco esto? Pues remarco esto porque en la explicación de... voy a volver a dejar de compartir pantalla. ¿Vale? No. Y
Ahora me veis, ¿verdad? Sí, Marta, sí. Vale, pues os lo cuento porque digamos que este es como el punto de partida, ¿no? Todos, hombres y mujeres, en la misma medida vemos que la política es así, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica la brecha de género en la eficacia política interna? Pues las mujeres perciben que para participar en la esfera política se requieren habilidades y cualidades. Disculpa un segundo. Estades vendo a Marta Fraile? Porque eu non a vexo. Está na pantalla para vos? Sí. No. No, non está. ¿No? Non está. Marta, Está A ver. M. intenta abrir cámara. A ver, ahora enciendo cámara ahora, ¿vale? A ver, ¿me veis ahora? Sí. Sí, vale. Gracias. Venga. Entonces, como os decía, esta teoría, lo que se deriva de esta teoría de la congruencia de roles es que las mujeres perciben que para participar en la esfera política se requieren habilidades y cualidades que están ausentes del modelo estereotípico de la comunalidad, ¿no? Es por eso que deciden de forma coherente separarse, porque no hay congruencia entre las cualidades y las habilidades que ellas poseen y las que se requieren para participar en la esfera política. En cambio, en el caso del hombre es justo lo contrario. Como la política es un sitio así en el que hay enfrentamiento, se requiere tener altos niveles de competición, pues claro, para participar de forma exitosa en esa esfera se requieren habilidades y cualidades que precisamente coinciden con el modelo estereotípico de agente, ¿vale? Entonces, esta congruencia entre las cualidades que hace falta para participar en política y las cualidades que tienen los hombres hacen que la política aparezca para ellos como una zona de confort y por lo tanto tengan mayores niveles de eficacia política interna. Entonces, en lo que queda de charla, lo que os voy a enseñar es un poquito de evidencia en esta encuesta que parece ser que va en esa dirección, ¿vale? Entonces voy a pasar otra vez a compartir pantalla. A ver. Entonces, compartir. Fijaros, aquí os voy a enseñar, si me deja. No. Voy corriendo, ¿vale? No sé por qué se me ha ido aquí. ¿Vale? Este es. Aquí os voy a enseñar, en esta encuesta introduje por primera vez una batería de preguntas sobre hasta qué punto sientes que las siguientes cualidades o rasgos y describen tu propia personalidad, ¿vale? Y utilicé una escala reducida de el inventario de BEM, ¿vale? Que está especialmente diseñado para tratar de medir estos dos modelos, el agente y el comunal. Entonces, yo introduje 6 ítems que tienen, o 6 rasgos que se identifican más con hombres y 6 rasgos que se identifican más con mujeres. Y aquí lo que os reporto es, los que participaban en la encuesta tenían que responder en una escala de 0 a 10, siendo 10 que te identifican muchísimo con ese rasgo, ¿no? Aquí vais a ver la diferencia entre hombres y mujeres, ¿vale? Fijaros, las cualidades en las que más diferencia hay son las cualidades que responden al modelo de agente. Fijaros, los hombres en mayor medida se identifican con la competitividad, con la asunción del riesgo, con el hecho de que son ambiciosos y que no le tienen miedo al conflicto. En cambio, las diferencias para los rasgos que caracterizan más al modelo comunal son menores, salvo el caso de empático, que sí que hay una diferencia de un punto. Y las mujeres en mayor medida sienten que son empáticas y que eso ayuda a definir su personalidad. En la siguiente pregunta que se introdujo en la encuesta, es esta. ¿Consideras que cada uno de estos rasgos son más típicos de hombres, de mujeres o de los dos por igual? Y yo ahora aquí os voy a enseñar el porcentaje de respuestas que dijeron hombres o mujeres. Y fijaros,
todos los rasgos que se identifican con el modelo comunal, como son calidez, saber escuchar a los demás, comprensión, afecto, empatía, los que respondieron a la encuesta pensaron que casi entre un 30 y un 40% lo identificaban más con rasgos típicos de mujeres. Y lo contrario para los rasgos que definen el modelo de agente, ¿no? Pues, por ejemplo, riesgo, no tenerle miedo al riesgo, pues en mucho mayor medida se identifica con un rasgo típico del hombre, o el gusto por la competición. Por lo tanto, estas dos piezas de información que os he enseñado aquí nos permiten ver que efectivamente el modelo agente y el modelo comunal sigue funcionando, por muy estereotipado que nos parezca. Y no solo la gente percibe que esos rasgos son típicos de hombres y mujeres, sino que además se identifican con esos rasgos. Las mujeres en mayor medida tienden a identificarse con los rasgos del modelo comunal, y los hombres tienden a identificarse con los rasgos del modelo de la gente. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la eficacia política interna? Bueno, pues si de verdad esto tiene potencial, lo que deberíamos de encontrar es que cuando intentamos predecir la eficacia política interna, el modelo comunal no debería estar relacionado, o debería estar relacionado de forma negativa, ¿vale?, con la eficacia política interna, y el modelo agente debería estar relacionado de forma positiva con la eficacia política interna. Bueno, pues aquí os voy a enseñar la primera evidencia de que parece que sí que funciona. Fijaros, esto es un gráfico que resume el efecto de, bueno, ser mujer en término medio hace que se presenten valores de eficacia política interna menores que ser hombre, y de ahí la brecha. Unas cuantas variables de control, como son, por ejemplo, la educación, y efectivamente vemos que a mayor educación, mayor nivel de eficacia política interna, tal y como predice la teoría de los recursos. Edad, por tener un control, no parece que haya grandes diferencias, y tener hijos tampoco parece que haya grandes diferencias. Sin embargo, fijaros en los índices, el índice de agente y el índice de comunalidad, perdonadme que lo he dejado en inglés, básicamente es un índice sumatorio de todos los rasgos, el gráfico que os he enseñado antes, de hasta qué punto te identificas con estos rasgos, pues el agente es hasta qué punto te identificas con los rasgos de agente y hasta qué punto te identificas con los rasgos de comunalidad. ¿Vale? Entonces, cuanto más te identifiques con más rasgos de agente, mayor será tu nivel de eficacia política interna. Y en cambio, la comunalidad no parece incidir. Cuanto más te identifiques con rasgos que definen la comunalidad, no parece tener ninguna asociación con la eficacia política interna. Fijaros, lo enseño todavía más, que yo creo que se ve mejor. Aquí veis en el gráfico el valor en el índice de agente y el valor en la eficacia política interna. Y como veis, conforme mayor sea tu nivel de identificación con todo y cada uno de esos rasgos, mayor es la eficacia política interna, siempre en términos medios. Y en cambio, fijaros, el modelo comunal no parece estar asociado de ninguna manera con la eficacia política interna. Todo esto nos sugiere que parece que de las dos explicaciones que os daba al principio, siguiendo el modelo de la congruencia de roles, la que funciona de verdad es la de zona de confort. Es decir, los hombres se sienten en mayor medida capaces de participar en el mundo de la política que las mujeres, porque ven que hay una congruencia entre sus habilidades y las que se necesitan para actuar en el mundo de la política. Es decir, funciona más, parece el mecanismo impositivo, zona de confort, frente al negativo, que es como zona de rechazo. Todo esto sugiere que es importante, ¿no?, integrar la perspectiva psicológica de forma detallada y además comprobándola empíricamente al estudio de las diferencias de género en la implicación con la política. Y ello porque yo creo que nos proporciona pistas relevantes para entender por qué persiste la brecha de género, a pesar del aumento de la igualdad en otras dimensiones, ¿no?, en la educación, en
pues en toda una serie de dimensiones que hace 40 años se podían percibir como imposibles, ¿no? Yo creo que al indagar en todos estos mecanismos más psicológicos nos puede dar pistas sobre cómo tratar de luchar contra prejuicios, contra ideas preconcebidas, que hace que se obstaculice el camino hacia la igualdad, ¿no? De género. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Voy a dejar de compartir pantalla porque no sé si ya me he extendido demasiado. Y a ver, no. A ver si me veis. Me voy aquí. Aquí. No. Sí, sí. ¿Sí me veis? ¿Hay un segundo? Sí. Vale, ahora. ¿Ahora me veis? Espera. Perfecto. Vale, pues ya está. Yo creo que lo dejo aquí. Bueno, ¿vale? Pois moitas gracias, Marta. Se estiveramos ahora nun sitio presencial, eu pediría un aplauso te recibiramos con esta, bueno, pues co calor que merece esta interesante reflexión, charla e resultados de investigación que, sen dúbida, suscitan pois debate, preguntas e sobre todo o tempo que temos agora, que son alrededor de 15-20 minutos como máximo, para que todas as persoas que están escoitando, asistindo en directo a este seminario, pois nada, pidan a palabra e iniciemos esa rolda de debate, preguntas, cuestións, dúbidas, comentarios, cando queirades. Tita. Vale. Bueno, hola. ¿Qué tal, Marta? Encantada de saludarte. Hola. Enhorabuena por la pequeñita charla, pero súper interesante y que me ha sugerido un montón de preguntas, pero voy a intentar concretarlas en dos. La primera es si habéis ya valorado las diferencias generacionales en los modelos, es decir, si hay diferencias generacionales en los que se declaran más del modelo comunitario, bueno, comunal o agente, claro, cruzado por género. Y así la primera percepción es un poco, no quiero decir decepcionante, pero ver que siguen tan arraigados, ¿no?, los estereotipos de género realmente, bueno, no sorprende, pero verlo así en la encuesta realmente es un poco, bueno, para los que defendemos que deberían ir cambiando un poquito, pues es un poco sorprendente. Entonces, de cara a mejorar esa situación, y yo sé que es una pregunta difícil, ¿qué crees que puede ser más factible? Dado cambiar o abogar, seguramente la respuesta sería por ambas cosas. Abogar por los cambios en los estereotipos, que parece que después de muchos años de cambios educativos, de introducir la perspectiva de género en la educación, incluso los mensajes, el papel del feminismo, parece que no tiene un impacto muy grande, o cambiar la percepción del mundo de la política. Es decir, que se empiecen a escuchar discursos en los que la política sirve para otras cosas y no para competir, y no la lucha por el poder, sino que a través de la política se pueden mejorar mucho las cosas, y que políticas son cosas como las políticas públicas sanitarias o las políticas públicas educativas. ¿Dónde crees que podría estar el cambio? Pues muchas gracias, Tita, un gusto verte, la verdad. Y bueno, pues has dado en el clavo con las dos preguntas, son súper pertinentes. La pregunta sobre las diferencias generacionales tiene razón. Lo hemos controlado, pero hay que mirarlo con un poco más de detalle, ¿eh? De hecho, he aprovechado esta charla para empezar a producir las primeras tablas y las primeras cosas, ¿no? Pero, a ver, es verdad que esto es una encuesta online. Ah, claro. Y en la encuesta online hay menos, o sea, como que el que no se puede hacer el cruce. Bueno, no, se puede hacer, sí, pero como que hay pocos mayores, digamos. Están como sobre representados desde los jóvenes hasta más o menos los 60 años. 60-65. Aún así, yo creo que vale la pena. Y sobre todo, sorprende mucho pues toda la franja que hay entre los 40 y los 60, ¿no? Que siga habiendo esas diferencias tan estereotipadas. Pero sí, claramente eso hay que explorarlo con mucha más detalle a ver qué sale, ¿no?
En segundo lugar, con el tema de, bueno, y relacionado con esto, sabes que por fin conseguimos, era una cosa que llevábamos intentando mucho tiempo, y por fin conseguimos que nos aceptaran el módulo de la encuesta social europea sobre género. Ajá. Y entonces estamos con un grupo de colegas, estamos ahora diseñando la encuesta, ¿no? O sea, el módulo, y bueno, empezamos intentando querer introducir 6 del inventario de Ben, no nos van a dejar, ya nos lo han dicho, pero bueno, a ver, ahora estamos luchando 3 de rasgo de hombre y 3 de rasgo de mujer, ¿no? A ver si, ya con eso te da una idea, ¿no? O 2 o 4, ¿no? 2 y 2. Y ahí sí que será muy interesante porque ahí podremos hacer un análisis intergeneracional muy chulo, ¿no? Y además también ver qué diferencia hay entre los países. Creo que eso te puede dar una buena visión de por dónde vamos, ¿no? En el tema de los estereotipos. Por eso te digo que la pregunta es buenísima. Muchas gracias por hacérmela. Y me acabas de dar además un argumento para la siguiente reunión de decir, no, hay que meterlo 6, es súper importante. Luego la segunda, que también muy buena, pero muy difícil, ¿no? Que es exactamente cómo se puede arreglar esto, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? El tema de la educación y todo eso, es verdad que parece que no ha sido muy eficaz, pero fíjate, yo no creo que porque esos instrumentos no lo sean, ¿no? Lo de meter la perspectiva de género en la escuela, etcétera. Yo creo que porque a lo mejor hay que ser más radical todavía. Y en ese sentido veía los resultados de una escuela que hay en Islandia, que ahora no me acuerdo del nombre de la directora, que precisamente lo que hacía era trabajar, y es un poco contradictorio, bueno, o por lo menos polémico, era trabajar a los niños entre los 3 y los 6 años, esos 3 años solamente, ¿no? de educación inicial. Y entonces los segrega a los niños en clases de solo niños y solo niñas. ¿Y qué hace? A las clases de solo niños las bombardea con esta idea de hay que ser arriesgado, hay que tirarse por las ventanas, hay que saltar, y en cambio a los niños les bombardea, evidentemente luego les mezcla también, ¿no? Pero como que tiene una vocación muy de a los niños de inculcarles los cuidados, juegos con muñecos, así. Y luego ya a la que tienen 6 años y empiezan primera elemental, ¿no? O sea, la primera de educación obligatoria, pues ya les mezcla otra vez. Y bueno, esto lleva unos años, aún no se saben cuáles son los resultados, pero me parece, eso sí que me parece radical. Y eso sí que me parece que a lo mejor tendría efectos más claros. ¿Sabes? Que lo de meter a lo mejor un pequeño contenido que luego, según quien esté en el gobierno, lo cambia, ¿sabes? Como más sutil. Entonces, a lo mejor necesitaríamos cambios más radicales, ¿no? Que son siempre controvertidos, evidentemente, porque ya vemos, ¿no? Imagínate eso en un contexto como España. Quieren adoctrinar a los niños y a las niñas, quieren volverles locos y tal, ¿no? Pero bueno, esa reflexión yo creo que está interesante y que queda pendiente por hacer. Luego, además, yo creo que el esfuerzo que se haya podido hacer en esa dirección, hay una contrafuerza, que es la contrafuerza del mercado. Y es todo lo que contaba antes del mercado de los juguetes, del mercado de los, ¿sabes? De los vestidos, del mercado que va remando contra. Y es que es un negocio, ¿no? Hacer productos estereotipados. Es un negocio clarísimo, entonces va a ser muy difícil que si tú tienes todo ese mercado contra, es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Bueno, eso por un lado, y por no enrollarme mucho y dejar espacio a los demás, ¿no? El tema de la percepción del mundo de la política. Pues justo en esta encuesta hemos hecho en realidad hemos hecho 2 encuestas más en las que hemos hecho experimentos, ¿vale? Entonces, en uno de ellos, el experimento que hicimos fue darle a leer a los que participaban la noticia de un periódico en el que se reportaba los resultados, bueno, como un debate, ¿no? Un debate electoral. Y entonces en uno se daba, como si dijéramos, el marco de conflicto total, y en el otro se daba un marco de que, bueno, que en realidad tampoco había tantas diferencias, que hubo un cierto acuerdo entre los que hablaban y tal. Y digamos, la brecha de género en la eficacia política interna, para los que participaron en el marco, leyeron la noticia digamos, como más
cooperativa, la política más cooperativa y tal, no hay diferencia. Y en cambio en el conflictual sí que la hay. A ver, no son diferencias brutales, pero sí que se ve. Y en un segundo estudio lo que hicimos fue someterles también a leer una entrevista con un político. Y entonces, en una, el político daba su punto de vista sobre lo que era la política, en plan conflictiva, tienes que asumir riesgo, es muy competitivo, tienes que estar 24 horas, tal. Y en la otra el político se presentaba como, pues eso, que la política es un servicio a la ciudadanía, que hay que buscar acuerdos, hay que resolver problemas. Y de nuevo sale que los que estuvieron sometidos al tratamiento más cooperativo y tal, pues ahí en ese grupo no hay diferencias de género. Y lo curioso que salió fue que inmediatamente después de la entrevista dijimos, ¿qué político crees que es de los políticos que tenemos ahora? Y cuando era servicio, casi todos dijeron que era Ada Colau, una mujer de izquierda, digamos. Y en cambio, ¿qué político crees que en el marco conflictual? Pues, bueno, no había grandes diferencias, pero normalmente tendían a elegir a Abascal y a Pablo Casado. Pusimos un elenco de políticos, mitad mujeres y mitad hombres. Bueno, eso también a mí me parece súper interesante y que dice mucho, ¿no?, de cómo está el panorama político actual. Estos resultados no me ha dado tiempo a preparároslo, porque además me parecía que era interesante empezar por lo del modelo agéntico y comunal, ¿no? Pero sí, vamos por ahí. De hecho, la idea sería luego intentar estudiarnos bien contexto en otros países y reproducir este piloto que hemos hecho en otros países para ver si los resultados van en la misma dirección o no, ¿no? Así que ya te digo, has dado en el clavo con las dos preguntas. Pero es que es súper interesante, la verdad son un poco de cajón, pero es muy interesante lo que estáis haciendo realmente. Bueno, tiene Alba la palabra. Sí, otra, Alba. Sí, iba a decir que como queda poco tiempo, que si alguien del público pues quiere preguntar, que cedo mi turno sin problema y bajo mi mano. ¿Alguien quiere comentar? O... Si no, me lanzo yo, pero era para no hacer aquí sobre representación de profesoras versus alumnado. Ya lo siento que igual me enrolla más de la cuenta. No. Bueno, pues lanzo yo. Mi interés iba un poco más por la parte de la comparativa entre países. Entiendo que ahí, claro, no tenéis datos, ¿no? Pero sí me gustaría saber tus intuiciones o un poco qué hipótesis plantearías a partir de explotar, ¿no?, estas nuevas preguntas que dices que se van a incorporar. Si apostarías o tu punto de partida sería la comparación a lo mejor de regímenes de género diferentes, ¿no?, países más o menos avanzados en términos de igualdad, o quizás elementos contextuales que nos comentaste al principio, sí que quizás niveles de polarización, presencia de derecha radical con mayor peso y demás, si crees que eso podría ser el elemento que explicara a lo mejor niveles diferentes de eficacia política, o cuáles serían en general, digamos, tus expectativas y los factores que plantearías para explorar. Pues también otra pregunta súper buena, la verdad. Sí, el tema de la comparación es un tema muy difícil de resolver. El objetivo del proyecto en realidad era intentar crear un índice de masculinización de la política, que tuviera en cuenta precisamente eso, ¿no? Niveles de polarización, niveles de representación, o sea, de igualdad en la representación en los países europeos, presencia o no de partidos de extrema derecha, aunque en realidad eso va muy asociado a la polarización. Y de hecho lo que queríamos era plantear si en los países, o sea, hasta qué punto son los partidos de derecha los que contribuyen en mayor medida a crear este ambiente, ¿no?, a intoxicar un poco la política. Entonces la idea es intentar crear un índice para comparar entre distintos países. Ahora, para el proyecto, por desgracia, no tenemos suficientes recursos como para reproducirlo en todos los países, entonces yo creo que igual tiene más sentido elegir los 4 o 5 países que vamos a comparar en función de los regímenes de género, yo creo. Porque
de fondo, el régimen de género igual también contribuye más a desestereotipizar, ¿no? el modelo. Y la idea sería que en regímenes de género más igualitarios, a lo mejor el modelo agéntico y el modelo comunal están más desdibujados, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a ir por ahí. También porque, bueno, esto ya es un poco más triste. En realidad, este proyecto lo empecé con una muy buena amiga, Carolina de Miguel, que por desgracia pues murió este verano. De hecho, pues me gustaría dedicarle la presentación y todavía me emociono cuando hablo de ella. Y entonces la parte del contexto era la que ella tenía como más segura. Y entonces cuando hablo del contexto como que me emociono porque todavía no soy capaz de pensarlo yo sola. Pero bueno, va por ahí. Perdóname. Gracias, Marta. Qué bonito. Que detrás hai persoas e emocións. Bueno, aínda nos quedan uns minutiños. Non sei se hai alguén do público que quere intervir, algunha persoa que nos está escoitando. Non vos sintades, como decía antes Alba, nin Tita, así un pouco pues, coartados ou coartadas porque están intervindo aquí as profesoras do Grupo Armela, porque este é un seminario que ten vocación fundamentalmente de incorporar os vosos intereses, as vosas inquedanzas e escoitar, sobre todo, tamén esa perspectiva interxeneracional é moi interesante, creo, aquí, ter retorno do que vos pareceu ás persoas que sodes máis xóvenes, que estades estudando e que estades escoitando este seminario. Se queredes facer algunha pregunta, ou por chat, se vos costa máis, ou por audio, como que irades. Podedes escribila en chat e reproducímola aquí. Sí, porque, por ejemplo, en gente, por incentivarlo un poco más, en la gente más joven, a lo mejor que tiene otra perspectiva sobre las identidades, ¿no? Femeninas y masculinas, que es algo como mucho más fluido, que igual les sorprende que todavía esto salga así, ¿no? Entonces, bueno, estaría también interesante si alguno de vosotros veía qué clásica, qué tradicional esto que nos ha contado, ¿no? La Marta. ¿Hay alguna intervención? Hola, soy Andrea. Bueno, a mí personalmente no me sorprendió porque yo estuve todo el rato en la charla pensando en la influencia de cómo vemos la política, lo que decía la profesora Isabel, en plan, que la política está muy masculinizada y está muy polarizada y todo es competición, poder, lucha interna. Entonces a mí realmente los resultados pues tampoco me sorprendieron tanto, la verdad. Sí que es verdad, ¿no? Que además, otra cosa que suele salir cuando hablamos de estos temas es que te dicen, pero ¿qué dices si hay un montón de políticas, mujeres en España, ¿no? Pero es verdad que da la sensación que tienen más protagonismo en los medios, ¿no? Aquellas políticas que se comportan o que tienen un estilo de liderazgo muy masculino, ¿no? Entonces, realmente aquí en el caso de España, el hecho de que haya más políticas visibles parece que casi refuerza más esta sensación, ¿no? de la política como un espacio de mucha competición, de mucha agresividad, ¿no? Entonces, claro, necesitaríamos políticas que fueran un poco, o sea, que respondieran a otro estilo de liderazgo, ¿no? Marta, sí. Quería preguntar brevemente, un pouco ao fío desto, hasta que punto hai unha certa responsabilidade nos medios de comunicación bueno, pois promover ou poñer máis o foco sempre en ese espacio que, claro, mediáticamente dá máis xogo cando falamos de conflicto, de grandes declaracións de competición e mesmo de insultos, non? Que valeiran, bueno, que me voy a pasar al castellano para que no haya problema que lo entiendas bien. De alguna manera... No, tranquila, ¿eh? ¿Sí? Se entiende muy bien, sí. Vale. Sí. Quero decir que ás veces eu
creo que sí que hai moitas mulleres dentro dese grupo reducido que están facendo da política un espacio de diálogo, de cooperación e mesmo de construción de novas asendas e de prioridades políticas, pero que non hai unha receptividade mediática a ese tono, non? E iso tamén sumado a ese sesgo de xénero na visión que temos dos líderes e das líderes políticas, como falabas ti. Aínda agora hai unha fenda de xénero importante na valoración, máis de homes que de mulleres, pero tamén de mulleres a valorar sempre de maneira máis positiva o liderado masculino, non? Hai algunhas enquisas aí, recordo de consultar algún traballo tamén de Tania Berge nese sentido. Entonces, claro, esa é a pescadilla que se morde a cola, porque os partidos políticos, as forzas queren entrar, e entonces, ao final, é o que diste, as mulleres que teñan un perfil máis competitivo, máis agresivo, máis desafiante, entran ben no espacio mediático, entran, bueno, pois nese modelo máis agente, menos comunal. Entonces, é como se o espacio non solamente fora de estereotipos, é que non é facilitador tampouco dende o punto de vista da estructura política, non? Xa non quero falar dos tempos, nin deso. Entón, creo que os medios de comunicación hai tempo que eu detecto que teñen unha certa corresponsabilidade nese foco, non sei. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, fíjate, hace poco leí una noticia en la que, por ejemplo, la política de Colau decía que abandonaba Twitter. Sí. Y explicaba muy claramente eso justo que estabas tú diciendo, ¿no? Cómo son formatos que fomentan eso, fomentan el enfrentamiento, la rapidez, el utilizar... Representan la polémica. Exacto, sí. Y como que la polémica es agéntica por definición, ¿no? Casi, aunque sea estereotipado, pero es así. De hecho, una idea que teníamos para operacionalizar esto de la masculinización de la política era intentar hacer una encuesta de expertos en la que en cada país valoraran a los principales medios y hasta qué punto fomentaban esta idea de política, ¿no? O daban espacio, en cambio, a mujeres y hombres, porque también hay hombres, ¿no? que tienen un estilo de liderazgo diferente. Pues más dialogantes, más de centrarse en resolver problemas, ¿no? Que responden menos a este modelo. Y encontrar pues, expertos en cada país que te dijeran cómo ven ellos los principales medios y hasta qué punto transmiten más esa sensación de política, ¿no? Es difícil, pero podría ser una manera, ¿no? de intentar conseguir datos subjetivos, pero bueno, comparables, ¿no? Si puedes considerar iguales en la misma medida a los expertos en todo el mundo, ¿no? Alguien te puede decir, sí, ¿y cómo eligen los expertos? ¿Cómo sabes que todos son igualmente neutrales, ¿no? a la hora de clasificar los medios? Pero claramente yo creo que los medios son un punto ahí que de alguna manera hacen que la dinámica sea casi diabólica, ¿no? Que sea muy difícil. Fíjate, con El País, ¿no? En El País yo últimamente con las elecciones de la Comunidad de Madrid, ¿os acordáis cuando Pablo Iglesias se lanzó así como de una forma muy estratosférica al ruedo, ¿no? Al ruedo que hubo algunas declaraciones y El País intentó darle como un poco de cabida, ¿no? a la idea esta de, bueno, la política no es una serie de Netflix, calmémonos, veamos todas las posibilidades que tenemos y tal, el trabajo constante que se ha hecho y tal. Bueno, pues intentó darle cabida un poco al discurso de Mónica, ¿no? Y rápidamente se quedó, o sea, duró 2 días. En la agenda mediática, todos estos discursos así más reposados, más razonables, no duran, porque parece como que no tuviera morbo, no sé, o como que no tuviera ese appeal, ¿no? que tiene el enfrentamiento y no sé realmente cómo se acaba con eso. Imagino que también que haya más redactoras mujeres que sean conscientes de este problema, ¿no? Porque no siempre el que haya mujeres en según qué espacios te garantiza que eso vaya a cambiar.
porque normalmente para llegar ahí han tenido que desarrollar todo un despliegue de atributos agéticos, ¿no? Y por eso estamos enrocadas en esta... Marta, hai unha pregunta sí. de unha chica de Belén Lobato, entón vamos a deixarlle que pregunte e con eso intentaríamos pechar. Belén, estás aí? Hola, sí. Vale. Bueno, quería tamén facer unha reflexión porque sí é certo que hai cada vez máis mulleres na política, sobre todo nos países occidentais. Creo que tamén hai un teito de cristal porque hai máis alcaldesas que presidentas de comunidades autónomas ou sea, que dependendo do nivel hai menos mulleres, pero eu vexo unha diferencia moito máis clara a nivel de base ou de organizacións, de participación, o sea, hai un problema xeral na participación política, tanto en homes como en mulleres, pero creo que as mulleres participan moito menos en organizacións, manifestacións, e de feito tamén como que quería resaltar unha diferencia que hai entre manifestacións, por exemplo, de corte feminista con outro tipo de manifestacións que sí que creo que en as feministas sí que se ten en conta os coidados, a participación de todas as persoas. Nos outros sí que hai máis competitividade, máis masculinidade. Tamén vexo esa diferencia cando hai grupos mixtos e non mixtos. Creo que tamén é, o sea, o mellor é un problema tamén dos partidos políticos, das organizacións que realmente non teñen en conta outras voces ou as voces das mulleres. Non sei como vedes iso. Sí, eso está claro. Bueno, entre tus profesoras hay expertas, mucho más que yo, sobre el tema de cómo los partidos políticos, ¿no? De alguna manera tienen un sesgo y también, digamos que ha predominado la tradición del modelo agéntico dentro de los partidos políticos y de la manera en la que se seleccionan a los candidatos, ¿no? Del tema de las manifestaciones, pues yo sí que pienso que efectivamente, y hay alguna evidencia, ¿no?, de que la participación en manifestaciones y en todo lo que sean tipos de participación así como más costosa desde el punto de vista del tiempo, del esfuerzo que tienes que hacer y tal, hay menos mujeres que hombres, pero en el caso de las manifestaciones feministas, pues claramente eso se rompe, ¿no? Y es un fenómeno muy interesante. Dicen que cuando las mujeres se tiran a la calle, ¿no? Es porque el problema es realmente gordo. Y yo también lo pienso, ¿no? Pero tiene que ser una movilización como muy, muy centrada, ¿no? Muy centrada en una idea. Hay mucho todavía por hacer. Lo que notabas de las diferencias de participación de mujeres en cargos, ¿no? Que crees que hay más alcaldesas. Me resulta curioso porque en realidad no es así. En realidad la representación, y yo creo que esto tiene que ver con el tema de las cuotas, sí, hay datos del Instituto de Género Europeo comparado en los que se ve que el grado de igualdad en la representación es mayor en las asambleas nacionales que en las locales, por ejemplo, o en las regionales. Es un tema que yo no sé muy bien por qué se explica, si tiene que ver con eso, con lo de las cuotas, o tiene que ver también con el tipo de trabajo que requiere, y ahí Marta nos sabrá decir más, ¿no? Yo con la gente que he hablado que ha tenido cargo a nivel local, te dicen que dependiendo del momento de tu vida en el que estés, pues tienes que renunciar a muchísimas cosas, ¿no? Y las mujeres normalmente tienen que renunciar a más cuando se trata de un puesto en primera línea, tipo alcaldesa, a nivel local. Pero a mí también me sorprende que haya o sea, que la paridad sea menor a nivel local que a nivel nacional. No sé si Marta quiere comentarlo. Bueno, non sei se hai alguén máis que quería falar, senón simplemente si un comentario en relación, concordo con esa hipótese que lanzas, Marta. Efectivamente, o eido local, o campo da política local é moi exixente dende o punto de vista desa inmediatez, proximidade
a cidadanía, a todo ese espacio da incumbencia política no local que trasvasa as competencias, non? Que outro dos niveis de frustración grandes que hai no local entre as escasas competencias, o número importante de temas que incumben, imaginadevos pois, nestes últimos anos, dende a crise de 2008 e agora nunha pandemia, en términos de políticas sociais, en términos de políticas de atención ás persoas e de emerxencia. Entonces, eso significa unha axenda e uns costes en tempo moi exixentes, onde te atopas normalmente pois, con un número de representacións, de entidades de representacións da cidade onde están homes e que teñen horarios que son horarios incompatibles coas vidas das mulleres e desempeñan, bueno, pois cuidados pois tanto de persoas maiores como de fillos ou vida persoal, simplemente, é imposible, non? Entonces, efectivamente, no local, a experiencia que teño destes últimos anos e, sobre todo, os últimos 4, é que as mulleres que estivemos, a gran maioría, foi con un esforzo enorme e a saída como un desexo para recuperar o equilibrio vital, non? En cambio, non detectas eso nas equipas masculinas, independentemente que sexamos formacións de esquerdas, porque é transversal, é dicir, é un tema que aínda que se buscou avaliar, mellorar dentro da organización. Natalia o sabe, que tamén nos acompañou eses anos, é moi complexo, porque as demandas dos tempos para atender aos veciños e veciñas, para atender as entidades, para ir aos barrios, son moi incompatibles. Imagínate, unha persoa que ten un negocio, pois pecha ás 8. Pois a hora que ten, ou moitas veces é na hora que ti tampouco entendes que é posible para unha muller. Entón, de novo, aí entramos moitísimas veces en conflictos cos compañeiros masculinos, por o tema e por non por non dar igual un golpe sobre a mesa e cambiar claramente os tempos da política, cambiarlos de verdad e que se entenda, facendo pedagogía de cara a fora. Entón, esa exigencia fai que a xente tamén valora, dos alcaldes en masculino, non? E que ti chamas sempre ben, está aquí. Non, o imaginario de caballero en Vigo, non? É unha persoa que calquera persoa en Vigo te di que está en todas partes a calquera hora do día. E ese é un modelo a seguir, un modelo... Pois hai unha percepción a veces da cidadanía desa idea de que está próximo, de que está contigo. E iso xera moitas... eu creo que se necesita moita resocialización en valores de que nos temos que ocupar coa política. O autocoidado das persoas que están en política, as mulleres veno claro. Os homes, como non teñen normalmente o mesmo nivel de responsabilidade nos cuidados, na casa, nos traballos domésticos, pois non o detectan. Entón, non fan políticas para eso. Bueno, estou me enrollando. Nada, eu creo que temos que pechar e nome, pois de Carmela, Marta, Fraile, foi un placer, un gusto. Abriches boca moitísimos temas e debates interesantes e foi, pois eso, moi estimulante. Grazas por estar hoxe aquí con nós. Agardemos poder verte presencialmente, poder invitarte máis adiante para que podas vir hasta Santiago de Compostela. Nada, seguimos en contacto. E as persoas que nos estiveron escoitando ou nos van a escoitar despois en grabación, pois nada, que grazas por inscribirse e nada, continuamos con esta aposta por o Seminario de Xénero e Política do Grupo Armela. Un placer e ata a próxima sesión. Hasta loguiño. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.